Gloria a Dios. Dios me los bendiga en esta noche. Queremos darle también la bienvenida a aquellos que nos están viendo online. En esta noche vamos a estar estudiando el tema Guerras de Exterminio. Hemos orado, hemos presentado este tiempo que vamos a dedicarle al Señor. Así es que vamos de lleno al estudio. Como dije, uno de los temas que nosotros como cristianos debemos examinar y comprender es este tema de guerras de exterminio. Es un tema y un acontecimiento que se encuentra en la Biblia. Y es importante entender la razón por la cual el pueblo de Israel toma parte en guerras de exterminio en contra de otras naciones. También es importante entender que hoy día libramos una guerra espiritual. En ese tiempo Dios dio la orden a su pueblo escogido a entrar en conflictos, pero fue por un propósito, y ese propósito lo vamos a ver en esta noche. Pero es importante nosotros como cristianos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Como lo dice el texto áureo, a la persona en esta noche que yo le di el texto áureo, por favor, léalo en voz alta. Texto áureo, Efesios capítulo 6, versículo 12, lee de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Eso se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12, y es el texto principal que vamos a elaborar en esta noche. El texto áureo nos revela la realidad que vivimos nosotros en el presente. Esta es una realidad que nosotros vivimos hoy. Vivimos en un mundo caído donde gobierna el mal. La Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás y cómo afecta nuestras vidas. Sencillamente la Biblia define a Satanás como un ser angelical que cayó de su posesión en el cielo por pecar y ahora está opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para estorbar los propósitos de Dios. Podemos ver entonces el primer conflicto, y ese conflicto fue ¿entre quién? ¿Entre quién fue ese conflicto? Entre Satanás y Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos que el orgullo de Satanás lo condujo a su caída. Y vemos que Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, como leímos en Efesios capítulo 6, verso 12. Entonces sabemos cómo nosotros entramos en esta posición en la que estamos hoy. Esa es la razón por la cual estamos en la situación en que estamos hoy. Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo y su nombre significa el acusador, el tentador, el engañador, el adversario, el que se opone, el calumniador. Y aunque fue echado del cielo, él aún busca elevar su trono sobre Dios. Y eso es lo que él está tratando de hacer todavía. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos un blanco para el enemigo. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros estamos
envueltos en una lucha y en una guerra espiritual continuamente. Y esa guerra espiritual no la vamos a librar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces, esta es la condición que vivimos. Sin embargo, el destino de Satanás está sellado con una eternidad en el lago de fuego. Y esto es una historia en la cual nosotros conocemos el final. El Señor ya tiene la victoria en contra de este opresor. Y al nosotros aceptarlo como nuestro Salvador, nosotros también gozamos de esa victoria en Él. Y de la misma forma que nosotros entonces tenemos que estar conscientes de que estamos en una guerra, también tenemos que estar conscientes que Él venció. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces, por eso es que el tema dice, Dios nos capacita para vivir victoriosamente en medio del mal. Y es que en medio de la situación en la cual nosotros vivimos, todavía aún podemos vivir vidas victoriosas en el Señor. Y es eso lo que nosotros queremos estudiar en esta noche. Gloria a Dios. Entonces la lección de hoy nos exhorta a involucrarnos en la guerra espiritual para vencer el mal. Y esa es la exhortación de esta noche. Pero lo hace presentándonos al pueblo de Israel como ejemplo, usando el relato bíblico de la historia de esta nación y la forma en que estuvo envuelta en guerras. Okay. Ahora bien, si vamos a un trasfondo histórico, en Génesis capítulo 15, verso 12 al 21, vamos a ver una de las razones por la cual el pueblo de Israel está envuelto en conflictos y batallas, en guerra. La persona que tenga ese verso, por favor, léamelo. Del 12 al 21, sí. Amén. Dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río del Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Aquí, hasta ahí. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. En ese verso 18 pudimos leer la razón por la cual el pueblo de Israel entró en conflicto. Dice la palabra de Dios que Jehová le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y esa es la promesa. Ahora bien, si entramos a leer los versos 19 al 21, vamos a ver que esta tierra estaba ocupada. Si la hermana Raquel puede seguir leyendo ahora,
ella va a leer la lista de Amén. las personas que ocupaban ese lugar. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En todo lo feo, como dice el pastor. Ahora bien, entonces quiere decir que ellos iban a ir a ese lugar, pero ese lugar estaba ocupado por estas tribus. Entonces, para Israel tomar posesión de la tierra, tuvieron que remover a los que ocupaban la tierra. Y esto lo hacen porque Dios los ordena hacerlo para recibir su promesa. Esa era la condición para que el pueblo de Israel recibiera su promesa. Y una de las razones por la cual Dios hace esto es para probar su obediencia. Probar la obediencia del pueblo de Israel. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 9, la persona que lo tenga, por favor, léamelo. No por vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová, y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces, este verso, qué bonito, porque es el verso que nos da la Biblia, y es la razón por la cual Dios escoge al pueblo de Israel. Dice, Dios eligió a la nación de Israel para ser el pueblo a través del cual Jesucristo nacería. El salvador del pecado y la muerte. Él pudo haber cogido cualquier pueblo, pero Él escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos se cumpliera la promesa que hizo en Génesis, que traería una simiente, una semilla para el perdón del pecado de la caída del hombre. Entonces, sí. Ahí podemos ver la soberanía de Dios, porque si bien leyera nuestra hermana Diana en este texto, habla que escogió un pueblo pequeño. Dios, siendo el Dios de todo el mundo, pudo haber escogido una gran nación, pero escogió un pueblo pequeño para que sepan que Él es Dios y que de lo pequeño Él usa para glorificarse. Amén. Y vemos en la historia cómo todas las naciones han estado en contra de este pueblo escogido por Dios, porque Dios ha guardado su pacto y ha cuidado de este pueblo para Él glorificarse. Es correcto, amén. Entonces, en Génesis vemos que primeramente promete lo que va a hacer, y en Génesis Dios confirma escogiendo al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel venga el Salvador. Jesucristo es la razón fundamental por la cual Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Pero no solamente por eso. Sin embargo, la razón por la que Dios eligió la nación de Israel no fue solamente para el propósito de producir el Mesías. El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñaran a otros acerca de Él. O sea que Él había escogido el pueblo de Israel para que ellos fueran los que llevaran el evangelio para el mundo. Ahora, tengan presente siempre que el tema principal de la lección es guerra espiritual. Y dígame usted si no es una guerra espiritual que ha tenido el pueblo de Israel, que al día de hoy no reconocen a Jesucristo como su Salvador.
las circunstancias y todas las cosas que han ocurrido, producto de Satanás tratando de evitar que el pueblo de Israel cumpla el propósito que Dios tenía con ellos. Mira hasta el punto en que ha llegado el pueblo de Israel. Ahora nosotros sabemos que Dios eligió que ellos fueran el instrumento por el cual Jesucristo muriera en la cruz. Pero por el hecho de que eso ocurrió, todo el resto del mundo ha rechazado al pueblo de Israel y ha dicho: mataron al Mesías. Ustedes mataron al Mesías y no deben de existir. Y por eso es que han ocurrido tantas cosas en contra del pueblo de Israel y han tratado de exterminarlos porque mataron al Mesías. Guerras entre comillas en el nombre de Dios en contra del pueblo de Israel. La ceguera que produce el enojo, la ceguera que produce el enemigo cuando quiere utilizar a otros para destruir el pueblo de Dios. Eso lo vemos con el pueblo de Israel. Israel fue destinado para ser nación de sacerdotes, profetas, misioneros para el mundo. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un redentor, Mesías y Salvador. Pero Israel falló en esta tarea. Pero Dios cumplió el propósito de ellos, porque a través de ellos se cumplió la resurrección. Ahora bien, el tema también es guerras de exterminio. La palabra guerra, en su definición literal, es un intenso conflicto armado entre estados, gobiernos, sociedades o grupos paramilitares como mercenarios, insurgentes y milicias. Ahora bien, una palabra similar a guerra es la palabra conflicto. La palabra conflicto viene del latín conflictus. En esta forma está formado del prefijo con, que significa convergencia o choque, y el verbo flictus, que significa golpe. O sea que se puede definir que su significado es el golpe entre varios. O sea, un pleito. Después del conflicto que hubo entre Dios y Satanás, también hubo un conflicto entre el hombre y Satanás, que fue el conflicto por el cual el hombre cayó de la gracia de Dios. Y después de ese conflicto, hubo otro conflicto, que fue el conflicto entre Abel y Caín. Pero ese conflicto produjo el primer asesinato registrado en la palabra del Señor. Ahora bien, el libro de Génesis vemos otro conflicto entre Caín y Abel que registra el primer asesinato en las Escrituras. En el capítulo 4 narra el hecho de que se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que dice, encontramos en el capítulo 4. Esta muerte es condenada por Dios. ¿Okay? Porque fue una muerte premeditada por Caín. Porque Caín en un momento dice: salgamos al campo. Le dice a su hermano: salgamos al campo. O sea que fue premeditado. Entonces, dice que aunque eso ocurrió, tenemos que ver la raíz del problema.
Y la raíz del problema es el hecho de que el hombre cayó de la gracia de Dios. Y es una señal de lo que ocurre en la historia humana desde ese momento en adelante. Y aún hasta el día de hoy podemos ver hombre contra hombre, nación contra nación. Y la razón primordial es porque vivimos en un mundo caído, donde gobierna el mal. Gloria a Dios. Ahora bien, en Romanos capítulo 3, verso 10, dice, no hay justo ni aún uno. Pablo cita el libro de Salmos, capítulo 14, del 1 al 3, y habla de la condición del hombre después de la caída. Y es por eso que en un mundo lleno de gente pecadora, la guerra y el conflicto es inevitable. Es inevitable. En Éxodo capítulo 20, verso 13, vemos el mandamiento que dice, no matarás. Sin embargo, la palabra hebrea literalmente, dice que el asesinato intencional y premeditado de una persona hacia otra con malicia. A eso es lo que se refiere ese mandamiento. Entonces, teniendo eso y tomando eso en consideración, ¿es la guerra algo que Dios aprueba? ¿Alguien? ¿Es la guerra algo a la que Dios aprueba? Veo personas haciendo así y personas haciendo así. A veces la única forma de evitar que los pecadores hagan un daño a los inocentes es ir a la guerra. En base a este ejemplo podemos concluir que hay guerras justas y guerras injustas. Por lo general, las guerras justas eran libradas en defensa propia o para la autopreservación. Dígame si Abel se hubiera defendido de su hermano Caín. Y en vez de Caín matar a Abel, Abel hubiera matado a Caín. ¿Ah? Piensen en eso. Mientras las guerras de agresión son vistas como guerras injustas. La base para esto es el principio de que aunque dar muerte es siempre algo malo, hacerlo en defensa propia con el propósito de preservar nuestra propia vida o la de otra persona es algo que Dios permite. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver. Porque Dios establece leyes de guerra. Dios establece leyes de guerra. Alguien que me busque Deuteronomio capítulo 20, la persona que tenga esa porción bíblica, léame del 10 al 15 y pare. Deuteronomio capítulo 20, versículos de 10 al 15. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti
y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Ok, cuando dice de estas naciones se está refiriendo a las naciones que ocupaban el pueblo de la tierra prometida. Entonces, bien, podemos ver, yo estuve tratando de buscar la palabra en español para esta palabra, pero no la pude conseguir. A lo mejor alguien me puede ayudar en esta noche. Hay una diferencia entre, y lo voy a decir en inglés, war and warfare. Y esa es la palabra warfare, la que he estado tratando de conseguir en español y no he podido. La diferencia entre guerra y warfare es que la guerra es el estado de los asuntos políticos que se están desenvolviendo. Pero el warfare, ok, es la estrategia y las tácticas que se utilizan. Y aquí en esta porción bíblica nosotros estamos viendo las estrategias y las tácticas que Dios le da al pueblo de Israel para desempeñarse en la guerra. ¿Okay? Entonces, entonces, vamos a seguir leyendo porque eso tenía que ver con las ciudades que no formaban parte de las ciudades que ocupaban la tierra prometida. Pero entonces ahora vamos a ver las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel para las que sí ocupaban la tierra prometida. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, el primer tipo permitió que Israel perdonara a la gente, pero el segundo tipo no lo hizo. Y estas son las guerras de exterminaciones que encontramos en la palabra del Señor. Pero algo que tenemos que tener presente, y no solamente leer este verso y no mirar la historia bíblica, porque fueron completamente destruidos y matados todas las personas que existían en estos pueblos. Si nosotros leemos la historia bíblica, podemos ver que Rahab, ella se salvó. Ella consiguió salvación. Y también podemos ver que los gabaonitas también se salvaron. Ellos eran personas y pueblos que estaban en la tierra prometida. Esta es la orden que Dios le da a Israel. Pero si el lugar donde ellos iban pedían o se rendían, pues ya entonces la ley de exterminio no se ejecutaba. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque no fueron solamente en esas dos ocasiones que Dios permite que las personas que quieren salvarse se salven. Lo que esto sigue, ahora bien, el segundo tipo tiene un nombre que define la forma de warfare que es, y es la palabra jerem. Y lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel era que lo que Dios había separado para sí tenía que ser purificado. Tenía que ser purificado. Esa tierra tenía que ser purificada. Y no podía quedar nada en esa tierra
¿Me están entendiendo? No podía quedar nada en esa tierra que pudiera dañar al pueblo de Israel. ¿Perdón? Que se le llamaba anatema. Gracias. Ahora bien, Dios, porque estamos hablando de Dios. Dios fue el que dio la orden. Dios es un Dios soberano sobre su creación. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Como creador de todas las cosas y gobernante de todas las personas, Dios tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las personas y lugares. ¿Alguien que me pueda recitar el Salmo 24:1 de memoria? Cuando lo empiece me van a seguir. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Al ser propiedad de Dios significa que también es libre de hacer lo que quiera sobre todas las cosas. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le place. Dentro de esta soberanía, en Hechos capítulo 17, verso 26, dice que de un solo hombre creó todas las cosas de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo cayera, y determinó los límites de cada uno. En el libro de Job, capítulo 9, verso 12, vemos que una expresión que dice Job, y dice: se arrebata la vida, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? Yo me imagino que se estaba refiriendo a él mismo. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podría detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle: ¿qué haces? Tenemos que entender que estamos hablando de Dios y que este pueblo vivía en una teocracia, que vivía gobernado por Dios. Amén. Hoy día no vivimos en una teocracia. Al contrario, en Romanos capítulo 3, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De que no estamos en el mismo bote. Estamos, pero no estamos. Porque esta guerra que ellos estaban librando era una guerra espiritual también. Era una guerra para la preservación ante Dios, un Dios celoso. También tenemos que entender que Dios es un Dios omnisciente. A diferencia de nosotros, Dios conoce el futuro. Y Dios sabía cuáles serían los resultados de si Israel no erradicaba por completo los amalecitas. Si Israel no cumplía las órdenes de Dios, los amalecitas volverían a atacar a los israelitas en el futuro. Y eso lo sabemos, porque eso fue lo que ocurrió. Saúl fue ordenado a matarlos a todos, pero él regresó con el rey y también se quedó con todo el botín del lugar. Saúl afirmó haber matado a todos menos al rey amalecita Agag. Obviamente Saúl estaba mintiendo, y como resultado, solo un par de décadas después, habían suficientes amalecitas para llevar cautivos a la familia de los hombres de David. Ahí vemos una consecuencia de la desobediencia de Saúl.
Pero no se queda ahí. Después de que David y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron a sus familias, 400 amalecitas se escaparon. Varios cientos años después, un descendiente de Agag llamado Amán, ¿cuántos conocen a Amán? ¿Qué fue lo que hizo Amán? Otra amalecita. Dios sabía esto. Pero Dios lo que le estaba tratando de enseñar al pueblo es que era importante la consagración. Y cuando uno se consagra a Dios, uno tiene que sacar todo de su vida. Porque lo que se quede nos va a contaminar. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de esto. Sí. Eso fue lo que pasó. Alguien que me lea Deuteronomio capítulo 20, del 16 al 18, creo que ya nosotros lo leímos. Ya lo leímos, ¿verdad? Ok. No, ya lo leímos. Pero vamos a volver a leerlo rapidito porque tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. Deuteronomio 20, 16 al 18, rapidito. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Dios, contra Jehová vuestro Dios. Amén. Dios mira a las cosas desde una perspectiva eterna y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pastor. Sería interesante este tipo de estudio donde se trata este tema. Sería interesante, de una manera breve, hacer un estudio sobre las religiones paganas, porque ahí es donde vamos a entender por qué es que Dios manda esto. Sí. Porque esas religiones eran tremendas. Dos cosas que habían ahí eran los sacrificios humanos. Habían sacrificios humanos de los niños a los dioses. Estabas hablando del pueblo cananeo. Sí, habían bacanales, que son fiestas sexuales, que era parte de la adoración. Habían tantas cosas que cuando uno las estudia un poquito, le trae luz a uno y dice, verdaderamente Dios sabía lo que hacía. Es que hay tantas cosas que uno no conoce. Pero es como yo estoy diciendo, que hay que ver el cuadro entero. Es correcto. Gracias, pastor. De hecho, si vamos al libro de los reyes, vamos a ver que cuando los reyes estaban reinando, los padres eran malísimos. Pero hay muchos libros registrados que dicen que sus hijos eran peores que los padres cuando venían a ser reyes. Así que vemos cuando Dios decide matar a una nación, exterminarla, y dice que aún a los niños, mucha gente eso le choca y piensan que los niños son inocentes, pero vemos la omnisciencia de Dios, que Dios, conociendo que luego estos niños al crecer iban a ser peores con los padres, Dios, para perseverar al pueblo de Dios y su pacto, mandaba exterminarlos. Jezabel es producto de estas naciones paganas. Eso es. Si ellos hacen lo que Dios le dice, Jezabel no nace. Es correcto. O sea, son muchas cosas que hay. Es correcto. Y de la misma forma que nosotros vemos el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel, debemos de entender que si nosotros somos desobedientes ante lo que Dios nos está pidiendo, también vamos a sufrir la misma consecuencia. Hermano Lobo, ¿usted alzó la mano? ¿O se estaba estirando? Ok. Dios es justo y recto. Abraham
le hace a Dios la misma pregunta que nosotros hacemos. En Génesis capítulo 18, verso 25, dice, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? La respuesta implícita es por supuesto. Pablo en Romanos hace la pregunta de otra forma. Dice, ¿hay injusticia de parte de Dios? De ninguna manera. Pablo dice, de ninguna manera. Moisés proclama más tarde, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Entonces, el simple hecho de pedirle a Dios explicaciones presupone que lo estamos juzgando. Que Dios debe ajustarse a nuestro sentido de equidad, rectitud y justicia. Si Dios pasa la prueba, muy bien, pero si no lo hace, nos enojamos y nos convertimos en acusadores. Dios nos libre de tal cosa. Como dice Deuteronomio 32:4, todos los caminos de Dios son justicia. Si Dios lo hace, es justo al hacerlo. Y cuando dice que Dios hace lo que le place, esa palabra le place, muchas personas también les choca un poco, pensando que Dios es arbitrario, ¿verdad? Y hace lo que le place porque Él es Dios y tiene control de todo. Pero recuerden que todo esto, lo que le place a Dios es salvar al hombre. Lo que le place a Dios es en el plan divino basado en su amor. No es un complacentimiento porque Él es soberano y tiene control de todas las cosas. Él le place hacer el bien, aunque no lo entendamos. Sí. Una cosa. Dios le dice a Abraham que Él no había mandado a exterminar esos pueblos. Le dice a Abraham, en el tiempo de él, que Él no había mandado a exterminar esos pueblos. ¿Por qué? Porque no le había llegado el tiempo. Porque su maldad todavía no había llegado al cielo. Es correcto. ¿Ok? Todavía su maldad, el tiempo de su maldad no había llegado al cielo. O sea que ya Dios tenía un tiempo. Les está dando oportunidad. Es correcto. Es correcto. Y ahí vemos el próximo punto, que habla de la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo y recto, pero también es un Dios misericordioso. Todos merecemos la justicia de Dios. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Lo único que cualquiera de nosotros merece de Dios es su justicia. Pero a través del Señor Jesucristo, nosotros nos encontramos justos ante Él. Porque el Señor pagó el precio. Y Dios sigue siendo justo. Nosotros todavía teníamos que pagar. Pero Dios en su misericordia proveyó al instrumento que usó para llevar nuestras injusticias. De hecho, asimismo David en una de sus versículos dice que él prefiere caer en la justicia de Dios que en la justicia del hombre, porque la justicia de Dios siempre está basada en amor. La justicia del hombre es basada en la venganza. Es correcto, es correcto. Mira, algo bien interesante. También es útil notar que en la historia bíblica un acto de juicio sobre uno es a menudo un acto de misericordia para otro. Esto lo vemos en el diluvio. El diluvio fue un juicio sobre el mundo, pero un medio para salvar a Noé. Las plagas de Faraón fueron un juicio sobre Faraón, pero fue un medio para liberar al pueblo de Israel.
es correcto. Eso es así. Entonces, en Ezequiel capítulo 18, verso 23 dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Lo que dijo mi esposa Magda. Ese es el verso. Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Ese fue su plan. Pero también nosotros tenemos que entender la ira de Dios. Los cananeos eran enemigos de Dios que merecían ser castigados. Entonces utiliza al pueblo de Israel como instrumento para ejercer ese castigo. Esa fue la orden. Y esa es la forma en que Dios ejecutó ese castigo. A veces podemos pensar erróneamente que Dios solo quería darle tierras a su pueblo y echó a las personas inocentes que estaban ahí. Pero no es así. Levítico 18, 24 al 30. El que lo tenga, por favor, léemelo. Ok. Amén. De 24. Levítico 18 del 24 al 30. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis enseñanzas, y no os hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no nos contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Y ahí es que vemos la ira de Dios. Y cómo la ira de Dios es ejercitada contra estos ocupantes en esta tierra. Entonces, bien, guerra espiritual. Vamos a ver una perspectiva cristiana. Hay dos errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. Hacer el énfasis excesivo y subestimarla. Esos son los dos errores. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto, cada problema, y le echan la culpa a los demonios que necesitan ser expulsados, y otros ignoran completamente la realidad espiritual. Hay dos extremos. Personas que ignoran la realidad, pero otros que le achacan todo lo que le ocurre al maligno. La clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. Y eso lo vamos a ver. Algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente, y algunas veces sanó a la gente sin mencionar lo que los poseía. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. Y también les enseñó a librar batallas contra el maligno. En Romanos 6 habla de la lucha que nosotros tenemos con la carne. Pero también habla de la batalla del maligno. Gloria a Dios.
Entonces, volvemos a Efesios capítulo 6, versos de 10 al 12. Y lo voy a leer rápidamente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esto nos enseña tres cosas cruciales que tenemos que entender. Solo podemos estar firmes en el poder del Señor. Solamente podemos estar firmes en el poder del Señor. O sea que si nosotros tratamos de hacer esta batalla nosotros mismos, no vamos a tener éxito. Segundo, es la armadura de Dios la que nos protege. Es la armadura de Dios la que nos protege. Y tercero, nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Ahora bien, la persona que tenga Efesios capítulo 6 del 13 al 18, por favor, léamelo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gracias, mi hermano. Hermano, esta porción bíblica nada más puede ser un estudio de 2 horas, de 3 horas, puede ser un estudio de 6, 7 semanas. Y lo hemos tenido aquí, estos estudios. Pero resumiendo, ¿qué es lo que estas piezas de armadura espiritualmente representan para nosotros en la guerra espiritual? El cinturón de la verdad, conocer la verdad, creerla y declararla. Amén. La coraza de justicia es descansar en el hecho de que somos declarados justos ante el Señor. Hay dos aspectos bien significantes en esto del escudo, porque está la protección que viene de Dios, ¿verdad? Pero también están las acciones que nosotros tenemos que hacer, porque como leyó nuestro hermano, por lo tanto, por lo demás, tomad. Estad firmes. Son acciones que nosotros como cristianos tenemos que hacer. No descansar en que somos salvos y ya. Nosotros día a día tenemos que vivir en una vida activa de fe. La fe no es una fe muerta. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. O sea que nosotros oímos la palabra de Dios, accionamos en lo que dice esa palabra, entonces estamos obrando en fe. Amén, amén. El evangelio de la paz, lo que representa es proclamar el evangelio, porque esta es la tarea que nosotros tenemos hoy día. Nosotros tenemos familias que son judíos y nosotros lo que hemos aprendido es provocarlos a celos a ellos con la relación que nosotros tenemos con su Mesías. Esa es la forma que nosotros nos hemos propuesto ganárnoslos para el Señor.
provocarlos a celos, que ellos vean la relación que nosotros tenemos con su Mesías, con nuestro Mesías. El escudo de la fe, no debemos vacilar en nuestra fe. El yelmo de la salvación, la seguridad que tenemos en nuestra salvación. La espada del Espíritu, y es que nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios. Ejemplo tenemos en Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto. Esa es nuestra arma. Pero también tenemos otra arma, y es orar en el poder y la voluntad del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros, el título de la lección es: Dios nos capacita para vivir victoriosamente en medio del mal. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu Santo? Está registrada en la palabra. Para orar de una forma efectiva, tenemos que conocer la palabra. Es correcto. Gloria a Dios. Así es que a través de esta porción bíblica, el Señor nos enseña qué nosotros tenemos que hacer para librar esta batalla, porque estamos en una batalla. En resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Nos ponemos toda la armadura de Dios, nos basamos en el poder de la Escritura, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, oramos en perseverancia y santidad, haciendo nuestra petición a Dios, y nos mantenemos firmes, nos sometemos a Dios y resistimos la obra del enemigo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde en esta noche. Adiós, yo pensaba que estaba ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que vengamos a